Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Agustina Collado, R2 de Cardiología del Instituto Cordis de Resistencia Chaco, y me acompaña en esta oportunidad el doctor Facundo Brum, que es R1 del mismo instituto. El caso clínico que les queremos compartir hoy se basa en el origen anómalo del tronco de la arteria coronaria izquierda. Y bueno, tenemos una paciente femenina de 40 años, sedentaria, que no tiene antecedentes patológicos conocidos y tampoco familiares. Ella consulta en nuestra guardia por pérdida transitoria de la conciencia. Al interrogatorio nos refiere que el día 9 de noviembre consulta en otro centro por dolor precordial característico que se asoció a sudoración profusa, y en esa oportunidad le constatan una tensión arterial sistólica de 200 milímetros de mercurio, por lo cual recibe tratamiento antihipertensivo. El día 11 de noviembre acude a control con su médico de cabecera, quien nuevamente la encuentra hipertensa, la medica con valsartán, y posterior a la ingesta de dicha medicación presenta un episodio sincopal en la casa, acompañado de sudoración profusa. Entonces es traída por los familiares a nuestro instituto, donde la ingresamos bajo el diagnóstico que aparece como motivo de consulta. A nivel de lo que es el examen físico, tanto el estado neurológico como el aparato cardiovascular y respiratorio se encontraba sin particularidades. Estaba con una tensión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio. Realizamos una medición a nivel de los 4 miembros para poder llevar a cabo un índice tobillo-brazo, el cual fue normal. Además realizamos la prueba de hipotensión ortostática, la cual fue negativa. Basándonos en las guías que utilizamos para evaluar lo que es la pérdida transitoria de la conciencia, nuestra paciente no presentaba traumatismo craneal, entonces nos dirigimos al otro lado, que es no traumático, pudiendo así descartar mediante el interrogatorio del examen físico las causas raras, el psicogénico y ataques epilépticos, confirmando que lo que presentó la paciente fue un síncope, y nos queda para estudiar las 3 etiologías. La paciente no había presentado los síntomas realizando maniobras de Valsalva o mediante la ingesta. Descartamos la prueba de hipotensión ortostática al examen físico, así que nos guiamos por la etiología cardíaca. Para evaluar si es un síncope de alto riesgo o de bajo riesgo, continuamos utilizando la guía. Para nosotros la pudimos encuadrar en un síncope de alto riesgo mediante criterios menores. En este caso la paciente cumplía 2 criterios menores, no había tenido síntomas previos y el síncope fue en sedestación. Más adelante les voy a comentar que el electrocardiograma era normal, pero como no contábamos con imágenes al momento de la consulta, esto significa que la paciente podía ser una potencial portadora de alguna cardiopatía estructural. A nivel de los estudios complementarios, un electrocardiograma sin particularidades, un ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, un eje del QRS en menos 45, un hemibloqueo anterior izquierdo. Estuvo monitoreada todo el tiempo y no presentó arritmias ni cambios isquémicos. A nivel de lo que es los laboratorios, a destacar, había presentado troponinas elevadas, entonces esto nos hace pensar, como sospecha diagnóstica, en un síncope de etiología isquémica. Continuamos pidiendo estudios, realizamos un ecocardiograma Doppler, en el cual no presentaba trastornos de la motilidad, pero sí de la contractilidad, a nivel de lo que es la cara lateral, más bien en su segmento apical y medial. Un flujo, a nivel del flujograma mitral, una inversión de la onda E. Continuando el estudio del síncope, se realiza un ecocardiograma Doppler de vasos de cuello, el cual no evidenciaba particularidades. Y como nuestra paciente había tenido dolor precordial, enzimas cardíacas positivas y trastornos a nivel de lo que es el ecocardiograma, decidimos llevar a cabo una cinecoronariografía, en el cual pudimos descartar patología aterosclerótica, pero el informe demuestra que la arteria coronaria izquierda
tiene un origen común con la arteria coronaria derecha a nivel del seno coronario derecho. Nuestra paciente evolucionó hemodinámicamente estable, decidimos darle el alta bajo el diagnóstico de síncope en paciente con nacimiento anómalo del tronco de la arteria coronaria izquierda. Optimizamos lo que es el tratamiento antihipertensivo utilizando losartán y carvedilol y quedando pendiente realizar más estudios por ambulatorio, como es la angiotomografía aortocoronaria con reconstrucción. Se lleva a cabo el estudio en el cual nos aporta la información de qué curso sigue esta anomalía. En este caso, en el caso de nuestra paciente, el curso que seguía la arteria coronaria izquierda luego de su nacimiento era retroaórtico. Como podemos ver acá, esta es la reconstrucción aortocoronaria. Vemos que la arteria coronaria izquierda nace del seno de Valsalva derecho, se curva sobre sí misma para continuar su trayecto e irrigación normal, como lo muestra ahí la flechita. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro caso clínico? Poder determinar el riesgo en dicha patología para llevar a cabo un tratamiento. Como bien sabemos, la irrigación del corazón está dado por una arteria coronaria derecha, una arteria coronaria izquierda que nacen de sus respectivos senos. Cualquier variante anatómica de esta normalidad se denomina origen coronario anómalo, ¿sí? La incidencia de las anomalías va de un 0,28 a 1,74%, siendo la más frecuente el nacimiento de la arteria circunfleja en el seno coronario derecho. Y a destacar, es la segunda causa de muerte súbita más común en atletas jóvenes, luego de lo que es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Tiene una presentación clínica muy variable, puede ir desde sintomática a asintomática. Esto tiene que ver más que nada con su fisiopatología. Una vez que la arteria coronaria izquierda nace del seno contralateral, puede seguir 4 tipos de trayectos. A nivel de lo que es el cuadrado A está en rojo porque es la que mayor incidencia de muerte súbita tiene, es la más peligrosa. Y el cuadrado D es el caso de nuestra paciente que sigue un curso retroaórtico. En el cuadradito A, el trayecto que sigue es interarterial, se encuentra entre la aorta y la pulmonar. En el B es un trayecto anterior a lo que es la arteria pulmonar. En el C es transmural y el nuestro que es retroaórtico o posterior, ¿sí? Como les dije, la mayor incidencia de muerte súbita está relacionada con el trayecto interarterial o que la coronaria anómala sea dominante o que los síntomas se presenten entre los 30 y 35 años. Entonces, la propuesta de estudio y tratamiento en nuestros pacientes, la bibliografía recomienda iniciar siempre con técnicas de imágenes no invasivas, como fue el caso que llevamos a cabo nosotros, valorar el riesgo respecto a la muerte súbita. En el caso de nuestra paciente, como seguía un trayecto retroaórtico, presenta un riesgo intermedio, valorar la edad y la presencia de los síntomas al esfuerzo, y confirmar la isquemia que nosotros lo llevamos a cabo mediante las troponinas. El objetivo de poder determinar la edad se basa en un punto de corte en menores de 35 o mayores de 35 años. En menores de 35 años el tratamiento quirúrgico previene la muerte súbita y en mayores de 35 el tratamiento médico se basa más que nada en tratar la isquemia. A modo de conclusión, es una patología de incidencia variable, ya que su hallazgo es incidental. Una vez llegado al diagnóstico, su manejo es dificultoso, ya que no hay guías ni tampoco registros de pacientes que nos guíen en cómo llevar a cabo todo esto, y debemos tener alta sospecha de dicha anomalía ante pacientes jóvenes que refieren a angina, disnea o síncope. Muchas gracias. Hola. Sí. Bueno, muy interesante el caso. Primero voy a dar un comentario positivo y después no es negativo, pero es mínima crítica. El positivo, a mí me gusta mucho, está muy bueno el caso y me gustan los casos que cuando uno es residente tiene que hacer este trabajo, que es poner el diagnóstico y tratar de hacer el diagnóstico. Lo vi en casi todos los casos y me parece muy bien, por ejemplo, en tu caso, no sé, síncope, cardiogénico, secundario a anomalía coronaria, o sea,
no sé, endocarditis infecciosa, complicada con embolias sépticas, de tamaño quirúrgico y perforación. O sea, hay que hacer ese trabajo porque eso te ubica mentalmente. ¿Cómo llegaste? Claro, y a dónde vas también. Exacto. Y eso está bueno porque hay que practicarlo con todos los pacientes, digamos. Hay que hacer como el diagnóstico es tal cosa, debido a tal cosa, entonces eso facilita después el tratamiento. No, lo único negativo, entre comillas, es el spoiler. Cuando uno hace casos clínicos no hay que hacer spoiler. Está bien, presentás porque si no todo lo miramos con el Claro, con ya va el vidrio enfocado. claro, del nacimiento Obvio. anómalo. Entonces estamos viendo ahí en B1, B2 a ver si hay algo raro. Estás viendo, o sea, vos presentás el eco y vamos a mirar ahí directamente. Entonces si vos no decís un síncope, ¿verdad? Y después que se hizo el diagnóstico de la anomalía coronaria, bueno, ahí el que lo sospechó se pone contento, el que no dice, lo tenía que haber pensado, en cambio vos ya dijiste, entonces bueno, directamente vamos todos a pensar en eso, ¿verdad? A mí me gustó mucho tu forma de presentar, clarísima. Destaco de nuevo algo que poco se destaca, pero me parece fundamental. Tu filmina fue prolija, bien indicada. Me gustó mucho el dibujito de la chica con los valores. Me parece parte importante, así como la postura y todo en lo que respecta a la comunicación. Dicho eso, el caso me pareció muy interesante, pero me pareció más interesante tu revisión. A mí me tocó, cuando estaba en el militar, un paciente que tenía nacimiento anómalo de la CX y nos hizo una TB y se murió y era joven y justamente tenía que ver con esto, y cuando yo fui a revisar la bibliografía justamente no hay nada. Y vos destacaste que es la segunda causa de muerte en deportistas jóvenes, o sea, no es que cada vez aparecen más, sino que ahora con las redes sociales se ve mucho más, y creo que nos puede pasar, porque nos pasa mucho que vienen mujeres o hombres jóvenes a nuestro consultorio y me dicen, mira, yo tengo palpitaciones y me desmayo. Le haces un holter, está bien, le haces un eco, está bien, y quédate tranquilo. Y bueno, hay que tener en cuenta la hipertrófica, que con el eco, con un buen operador, es relativamente sencillo verlo. Y en este caso, pensar en esto, así que me pareció fantástico tu revisión. Te felicito. A vos y al centro, obviamente. ¿Puedo decir unas palabras? Por supuesto. La verdad es que, bueno, el tiempo corre, digamos, pero me gustaría agradecer a los chicos del cardiológico que fueron quienes realizaron las imágenes. Estas imágenes son suyas. Y bueno, nada, eso, el compañerismo entre las residencias, porque nosotros tenemos conocidos ahí que fueron quienes nos aportaron el estudio, así que muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo del caso, comentario? ¿No? Bueno. Antes de que termine. Vos ahí habías puesto que le iban a hacer un holter de 24 horas. ¿Le llegaron a hacer el paciente? ¿Por qué te pregunto? Porque si asumieron que esto fue isquémico, el síncope, digamos, hay que ver cuál fue el motivo por el que el paciente hizo una isquemia en una arteria que si bien es anómala, pero que no tiene alteraciones digamos, arteriales como para que haya generado eso. La verdad es que el holter se sugirió al alta, o sea, se hicieron los pedidos, pero la paciente solo se hizo la angiotac, ¿sí? Si bien ella estuvo todo el tiempo monitoreada por telemetría durante su internación y nosotros no constatamos presencia de arritmias, es una patología que en la literatura la pueden encontrar asociada con arritmias ventriculares. Entonces, la idea de llevar a cabo un holter, si bien teníamos el diagnóstico de la isquemia miocárdica, la idea de llevar a cabo el estudio holter era poder evaluar la presencia de arritmias ventriculares, como dije, porque es una patología que en ese caso se podría reestratificar a la paciente y ya cambiaría la conducta, ¿sí? Podría ir a lo que es el tratamiento quirúrgico. Por la anatomía, como es retrógrada, no hay compresión de la arteria. No. Lo que no sabemos es si esta arteria no es más espasmódica y en realidad un espasmo coronario generó el aumento de troponinas, hizo que el paciente tuvo algún cambio y bueno, obviamente isquémico en cuanto a la parte miocárdica, habrá hecho alguna arritmia y eso lo sincopó. Es la secuencia mental que uno haría, ¿no? En este caso. Por eso insisto con el tema del holter, creo que habría que solicitárselo y que se lo haga, porque puede aportar un montón. Totalmente. Sí, yo agrego también ahora, en la época de la tecnología, el smartwatch, porque muchas veces pedimos holter, el holter no viene nada y vos decís, ¿y si fue ayer o si es mañana? Entonces los smartwatch, como se hablaba ayer en la charla,
validados por personas. Hay smartwatch cada vez más inteligentes y más validados. Son una buena... Antes hacíamos loop recorder, pero el loop recorder es imposible, es carísimo, no está disponible. Entonces creo que los smartwatch vienen a sacarnos ese problema. Yo tengo 2 pacientes con el anillo y funcionan muy bien. Funcionan muy bien porque tienen palpitaciones frecuentemente. Yo le hice 3 Holter, no encontré nada. Entonces le digo, mira, podés comprarte esto. Incluso a los pacientes los calma mucho. Así que es fantástico esa nueva tecnología. A medida que vaya avanzando, obviamente que será mucho más... pero ya empezaron a aparecer en las guías, así que es bien interesante nombrarlo. Sí, obvio. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy Gracias. Espectacular.